Y yo quiero hablarles en esta mañana, Marcos, bajo el tema: la obediencia al llamado de Dios produce buenos resultados. ¿Oyó bien, iglesia? La obediencia al llamado de Dios produce buenos resultados. Y yo voy a hablar en torno a la palabra, pero también pudiera hablar mucho en torno a mi ministerio pastoral, cómo Dios nos ha tratado con nosotros. Obedecer es un resultado de una actitud de servicio. Y cuando lo vemos a través de la palabra, encontramos que un ejemplo de ellos fue la hermosa historia bíblica conocida por todos, la historia de Jonás. A Jonás le costaba trabajo obedecer porque le tenía que miedo a los ninivitas y sabía que Dios podía cambiar de opinión y perdonar al pueblo, y él iba a quedar mal. Pero puede venir la duda cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Pero hay que recordar algo, aleluya, que cuando obedecemos, Dios siempre tiene el control. Y lo que importa es que su presencia esté con nosotros en todo momento. Tomemos el ejemplo de Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham. Abraham, dice la escritura en el libro de Génesis, que dejó su tierra cuando recibió el llamado de Dios. Dejó su tierra, dejó que su parentela, aleluya, dejó tras sí sus amistades con tal de obedecer a Dios. Amén. Tal vez Abraham, amén, no vio de inmediato el futuro, y tampoco vio todos los beneficios que Dios le iba a otorgar. Pero le creyó a Dios con una palabra en fe, que Dios lo iba a dirigir, y prefirió obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, nunca nos vamos a arrepentir, porque es mejor estar bajo el amparo del Señor. Amén. ¿Cuánto le creen? ¿Cuánto le creen? Alabar el nombre del Señor. Amén. Su vida familiar, aleluya. Pasaron los años y vemos que no nacía el hijo de la promesa. No nacía. Su familia, pudiéramos decir que se pudo haber convertido en un caos, porque es cuando Dios quiere y no cuando nosotros deseamos. Amén. En la vida de Marcos surgieron muchas etapas, surgieron muchas cosas para que él llegara hasta este lugar. Aleluya. Recuerdo el día que Marcos fue a reunirse conmigo a mi oficina, cuando yo era presidente en ese tiempo. Tuvimos una conversación, no de presidente ni de pastor, pero yo no era pastor, pero como de consejero. Me dijo, que tú me escuches. Yo lo escuché. Le di unos consejos, le dijo, queda de tu parte. Aleluya. Él cogió los consejos y por eso está aquí hoy. Den un aplauso al Señor. No te vas a arrepentir, Marcos. No te arrepentirás. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en la obra del Señor, aleluya, entendemos que es cuando Dios quiere, y eso nos va a enseñar a nosotros a depender de Él, y no necesariamente de nuestros recursos ni de nuestras capacidades. Nosotros solo tenemos que obedecer, aleluya. Y una vez obedecemos, tenemos que entonces pasar por el periodo de la espera, aleluya. Y a veces yo he predicado un mensaje que hace tiempo que no lo doy, y decía, ¿te acuerdas? En la sala de espera de Dios. Aleluya. Y en la sala de espera de Dios es cuando ocurren las mejores cosas. Aleluya. Podemos estar tan ofuscados y pensando en tantas cosas que pueden venir a la mente nuestra, pero no se nos debe de olvidar, aleluya, que estamos esperando en lo que Dios tiene y ver su mano obrar. Y cuando vemos que todo esto no ocurre de la noche a la mañana, ningún proceso ocurre, ninguna victoria ocurre de hoy para hoy.
Todo conlleva un tiempo, todo conlleva, aleluya, una espera, aleluya. Pero qué bueno es saber que el que nos llamó nos va a dar que las herramientas, nos va a dar las fuerzas, nos va a dar de su Espíritu Santo, que es lo más importante, nos va a dar las capacidades, ay santo, va a poner gente a nuestro lado, aleluya, que nos va a ayudar para ser de bendición y completar un trabajo en equipo que es sumamente necesario. Aleluya. Al pasar el tiempo, aleluya, tocando el tema de Abraham, su descendencia disfrutó de los beneficios de la obediencia de su padre, porque el obedecer produce buenos resultados. Amén. Y tú no sabes de cuántos males, de cuántos peligros Dios puede librar a tu generación. ¿Producto de qué? De tu obediencia a Dios. Producto de la obediencia a Dios, de cuántas cosas Dios nos puede librar, aleluya. Y saber, aleluya, que nuestra generación está marcada para Cristo. Padres que están aquí, sus hijos están marcados para Cristo, aleluya. Declárelo en esta mañana. Díganlo, mis hijos son del Señor. Si no le sirven a Dios, usted diga, mis hijos le van a servir al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Oh, bendecimos al Señor. Otro ejemplo de obediencia fue Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. Moisés entendió los resultados, entendió los beneficios de la obediencia, y en un momento dado de su vida, de su ministerio, del trato de Dios con él, aleluya, vemos, amén, que Moisés lo entendió muy bien. Y los beneficios que tuvo Moisés fue que la presencia de Dios estaba con él. Su presencia lo guiaba, dice la Escritura, como de día y de noche. Y Moisés dijo, yo prefiero la presencia de Dios antes que cualquier otra cosa. Y por eso le dijo a Dios, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. 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 Porque Moisés entendía que era necesario para poder conquistar, ir con la presencia de Dios. Marcos, cuando Dios nos llama al ministerio, Él nos ubica, Él nos capacita, Él pone en nosotros lo que necesitamos. Aleluya. Pero como dije al principio, es importante la obediencia. El músico necesita aprender de música. El evangelista tiene que tener unas herramientas para atraer a su gente. La palabra va dirigida a la evangelización. Esa es la labor del evangelista. Amén. El maestro tiene que conocer la palabra y conocer técnicas de enseñanza, métodos de enseñanza, para hacerlo algo más didáctico y partir el proceso del conocimiento. Gloria a Dios. Aleluya. El ujier tiene paciencia para recibir la gente, y así cada ministerio que hay dentro de la iglesia del Señor se concentra en alguna área específica. Pero el pastor necesita estar capacitado en tantas cosas, en tantas áreas, que se convierte el pastor en un hombre. Muchas veces lo convertimos en hombres orquestas, o mujeres orquestas, las pastoras, porque tenemos que hacer tanto, hacemos de aquí, hacemos de allá, aleluya. Y cuando uno está empezando el ministerio en iglesias pequeñas, pues es mucho más notable, porque tenemos que envolvernos en otras áreas dentro de lo que es la vida pastoral. El pastor hace algo de evangelista, hace algo de misionero, hace algo de maestro, hace algo de consejero, hace algo de chofer, hace algo de conserje. Hoy, ay, santo, ¿qué no hacemos los pastores? Marco, ¿le estás haciendo todo? Me falta el chofer, pero no. Chofer. Tengo chofer. Si no lo tuviera, yo sé que tú lo ibas a hacer. Porque miren, mi hermano, si le cuento esta experiencia, cuando nosotros llegamos a Manuela Pérez, mi esposa Raquel y yo, coronel, ¿verdad? En el 1990, llegamos, allí era una iglesia en el mismo medio residencial, había poquita gente, 2 o 3 hermanitos, y nosotros teníamos ahí había una guagua bien vieja, y nosotros pues queríamos que la iglesia creciera, teníamos 7 personas, y nosotros íbamos a levantar aquello, y cuando llegamos, la guagua estaba se mojaba completamente, y nosotros buscamos los hermanitos, y Raquel llevaba la guagua, y si no yo la guía, buscábamos los hermanos,
¿Qué pasó? Una coincidencia. Estamos orando. Entonces, eso nos ayudó a nosotros a ver más allá. Pero nosotros no nos dábamos cuenta, ¿sabes de qué? De que muchas veces cuando la gente comenzó a llegar a la iglesia, las visitas, la gente que Dios fue tocando para traerlos a la casa del Señor, amén, nosotros hacíamos nuestro trabajo, pero recuerda que uno hace el trabajo, pero el crecimiento lo da quién. Dios. Uno siembra la palabra, pero el crecimiento siempre viene. Amén. 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 Eso sirvió para que mucha gente nos viera a nosotros y cuando llegaban decían, los vimos a ustedes buscando a la gente por ahí en la guagua y en los cajos de nosotros buscando los que no podían ir en la guagua, nos montábamos en el carro nosotros, llevábamos a la iglesia. Y hermano, la gente, ¿verdad? Entonces llegaban y nos decían, eso nos motivó a nosotros a venir a la iglesia. Oiga, a veces uno no lo hacía para eso, pero mire, para que usted vea lo que te quiero decir, que a veces la gente está mirando. Oiga, y eso nos va a ayudar a nosotros. Por eso el pastor se convierte en tantas cosas, además de ser psicólogo, doctor, psiquiatra y tantas cosas que tenemos que hacer. Pero sobre todo, la misión del pastor es pastorear, predicar la palabra, llevar la palabra de consuelo, animar, aconsejar, fortalecer en la fe, aleluya, porque lo importante es llevar la palabra de arrepentimiento, aleluya. Oye, y Dios es el que llama, Dios es el que provee, Dios es el que nos prepara para la tarea que vamos a realizar, aleluya. Oiga, alguien en una ocasión me dijo en el residencial Manuela Pérez, tú no eres el hombre indicado para aquí porque tú nunca has dado, tú no eres adicto, tú nunca has sido adicto. Oiga, porque yo nací en el evangelio, en un hogar cristiano, aleluya. Oiga, y alguien me dijo, eso debe ser para alguien que haya estado en el vicio para que pueda predicarle aquí, para que la gente le crea. Y yo dije, al revés. Yo les voy a dar el ejemplo de que no se necesita haber estado en el mundo para uno tener la bendición de Dios. ¿Estás de acuerdo, mi hermano? Aleluya. Así que si Dios te llamó, aleluya, siendo un pequeño, qué bueno, disfruta de la bendición de Dios en todas las etapas de tu vida como nosotros hemos hecho. Y yo sé que Marco, aleluya. Y así aquellos que Dios los llamó de otra manera, que estaban en el mundo y que vinieron ahora, el Señor los ha cambiado. Olviden ese pasado y levántense en victoria, declarando que Dios los ama, que Dios tiene bendiciones abundantes para cada uno de ustedes. Aleluya. Oh, gloria al Señor. La vida en el pastorado, Marco, no es sencilla, no es sencilla, no es fácil, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Y yo siempre digo que cada vez que pasa se hace más compleja, se hace un tanto más complicada. Amén. Pero también tenemos que verlo como un honor, que es un honor, el honor más grande que Dios nos haya concedido de ser pastores, porque es un privilegio el que Dios haya depositado esa responsabilidad tan grande como es el cuidado de la creación de la raza humana, el cuidado de sus hijos, de los descarriados, para traerlos al redil, aleluya. Y realmente hay muchos que huyen de la responsabilidad de un ministerio. Oiga, y que huyen, pero hasta que Dios los encuentra, aleluya. Y la persona se rinde y dice, Señor, aquí estoy ahora. ¿En qué puedo servir en tu obra? Aleluya. Porque entendemos que es una bendición que cuando Dios nos llame, nosotros podamos decirle, como dijo el niño Samuel, heme aquí, Señor. Aleluya. Porque hay sacrificios, aleluya. Hay que hacer muchos sacrificios en la vida cristiana y mucho más en la vida pastoral. Y no es fácil, pero yo digo en esta mañana que seguir a Jesús produce buenos resultados. Seguir al Maestro y serle fiel a Él es lo mejor que nos puede pasar. Ay, santo, levanta la mano y adora. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tenemos que verlo del otro lado, que son muchas más las bendiciones y los beneficios que las situaciones difíciles que tengamos que pasar. Vamos a verla ahí. ¿Está bien? Son mucho más. Un hombre en la historia bíblica, en el Nuevo Testamento, para coger otro ejemplo y ir avanzando. Pablo
Pablo obedeció la voz de Dios. Cuando estuvo preso no le importaba, porque él entendía que si moría, él decía, somos aquí, el mismo escritor dijo que aquí éramos la tierra, éramos como peregrinos. Porque que donde tenemos que poner siempre nuestra mirada, donde es arriba en el cielo. Porque es un honor servir quien dio su vida por cada uno de nosotros. Y Pablo le decía a los corintios, mantengan su mirada siempre puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, tenían que concentrarse en el premio que les esperaba. Y recuerden que en el ministerio de Jesús, el mismo Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. La presencia de Dios en nuestra vida sigue siendo nuestra garantía. Es la garantía nuestra de que somos de Él. Aleluya. Bendito Dios. Y hay un salmo que todos lo conocemos, que es el primer salmo que casi siempre le enseñan a uno, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El salmista reconocía los beneficios de estar con Dios, y usted sigue leyendo ese salmo. Y el pasaje que yo di lectura en esta mañana relata que era el tiempo de la fiesta de la Pascua, la fiesta más importante, donde todos sabemos que los judíos celebraban que la liberación de ¿qué? Del pueblo de Egipto. Cuando salieron de allí, que eran libres. Todos escucharon ahí en esa pasión que Jesús llegó y salieron para recibir al maestro. Aleluya. En aquel momento, aleluya. Querían escucharle. Querían que Dios hiciera algún milagro. Me imagino la calle abarrotada de tanta gente que habían llegado desde tantos lugares. Aleluya. Imagino que estarían muchos de aquellos a quienes el Señor había sanado, milagros que había hecho. Aleluya. Aleluya. Y que estoy seguro personas que habían sido libertadas del poder satánico, cojos sanados, aleluya. Lázaro tal vez que había resucitado, aleluya. Pero qué bueno es saber que allí estaban estos hombres, aleluya. Porque todos querían verle, todos querían saber de Jesús, todos querían escucharle, porque era una gran fiesta, aleluya. María le había ungido los pies del maestro, ¿recuerdan? Con su mejor perfume. Otros buscaban manera de agradarle. Y ese día era una fecha importante para Jesús. ¿Por qué? Porque daba comienzo su última semana antes de ser crucificado. Estaba cercano el momento. Había mucha gente trabajando para que la fiesta de la Pascua fuera lucida. Muchos tenían fe en Jesús, que sería el Salvador y Libertador. Así que podían pensar que sería una buena oportunidad de trabajar a su lado para que le diera una posición cuando fuera el rey. Aleluya. Y acababan al rey, pero Dios sabe, Dios conoce quién trabaja en su obra de corazón, que no lo hace por ganancias terrenales, sino que lo hace porque por amor a su obra, porque entienden que el que los llamó nos dijo que le fuéramos fieles. Aleluya. Y vemos la historia bíblica, un hombre que Jesús llamó a principios de su ministerio, que conocemos cuando llamó a sus discípulos, cuando llamó a Leví. Aleluya. Qué bueno. Leví lo dejó todo. Leví, que se conoce también como Mateo, lo dejó todo. Aleluya. Muchos de ellos tuvieron que poner su posición, sus estudios, su profesión en un segundo plano. Y ahora Cristo era primero. Y yo digo en la mañana de hoy, yo creo que Dios honra. Que Dios honra. ¿Lo cree usted conmigo? ¿Lo cree usted conmigo? Ay, santo. Dios honra. Dios honra. Eso Dios lo dijo en la palabra. Yo honro a los que me honran. Aleluya. Gloria a Dios. Es un honor tener ese ministerio. No sé cómo, tal vez tú lo haces, pero Dios está buscando personas que estén dispuestas a formar un equipo, a laborar en la obra del Señor. Y volviendo al evento que estamos analizando en la mañana de hoy, la gente allí, cuando llegó a Jesús, gritaba: Hosana, sálvanos. Pedían que los salvara del gobierno opresor. Que pedían a Jesús que fuera el rey. Pero lejos de ellos estaba de cuál era el reino de Dios que Dios quería establecer a través de Jesús. Aleluya.
Todo parecía como se había pintado 400 años atrás. El profeta Zacarías había profetizado, aleluya, ese suceso. Los discípulos, los amigos de los discípulos estaban proclamando un rey. Y creo que hasta los enemigos de Jesús, porque creían que pronto lo eliminarían, todos estaban alegres. Zacarías había dicho: alégrate mucho, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo, victorioso y humilde, montado sobre un asno. Aleluya. Aleluya. Pero, ¿qué ocurre? Dentro de la multitud, en medio de la multitud, llegaron también allí unos griegos. Recuerden que los griegos eran gentiles. Y recuerdo que entiendan que los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Todos los que no son judíos son los gentiles. Y los griegos pues eran gentiles. Amén. Y siempre los griegos se han Marco, que es maestro de historia y conoce todo esto, los griegos siempre se han conocido como los excelentes, los sabios, ¿verdad? Los eruditos. Amén. Los filósofos, pues pongan Aristóteles y toda esa gente, bueno, aleluya. Pero llegaron estos griegos que estaban interesados en conocer a Jesús. Estaban interesados en conocerle. Algunos comentaristas dicen que no encontraron en sus ídolos respuestas a sus problemas, por eso querían saber si Jesús los podía atender. Aleluya. Y se acercaron a uno de los discípulos y le pidieron a Felipe que lo acercaran a Jesús, o sea, que lo llevaran a Jesús. Oiga, y yo te digo en esta mañana, hermano y hermana, amén. Gloria a Dios. Dios busca hoy, Jesús busca hoy personas que hagan como Felipe y Andrés. Alguien que los conduzca al Maestro. Amén. Tu vecino, es necesario que tú lo conduzcas a Jesús. Tu familia, que la lleves a Jesús. Aleluya. Que se conviertan en instrumentos de bendición, como puntos de contacto. Y realmente lo que hicieron Felipe y Andrés fue eso, amén, llevarlos donde Jesús. Aleluya. Oiga, porque para ver qué Jesús les podía ofrecer. Aleluya. Pero Jesús sabía lo que estaba ocurriendo, viendo el corazón de todos. Recuerda, hay personas que necesitan que tú y yo siempre los acerquemos a aquel que nos hizo tanto bien a nosotros. Aleluya. Muchos que tal vez no saben ni orar, ayúdalos a orar, enséñales a orar. Aleluya. Enséñalos a guiarlos por el camino de la bendición. Aleluya. También hay personas que quieren conocer de la sabiduría de Dios. Aleluya. Y recuerda que hay muchas razones por las que la gente busca de Dios, pero hay muchos que buscan con corazón sincero. No tratando de aprovecharse de cosas materiales, sino buscando las cosas que son de arriba. Y Jesús estaba observando, y todavía observa a todos, y miraba a aquellos que con corazón sincero le seguían y en verdad le amaban, aquellos que estaban trabajando para su reino, aquellos que lo proclamaban rey, querían servirle, adorarle en espíritu y en verdad. Recuerda, Jesús es el Salvador del mundo. Él es el que quiere salvar toda la humanidad. Y todavía Jesús está llamando dentro de la multitud que le sigue. Aquellos que estén dispuestos a renunciar. Aquellos que tienen que estar dispuestos a renunciar a lo suyo, a los placeres del mundo, para servir al Señor. Recuerda, Marco, Sarí, no trabajamos para los hombres, trabajamos para Dios. Trabajamos para el mejor mayordomo, para el mejor. Nosotros simplemente, Él es el grande, Él es el dueño. Nosotros simplemente, el apóstol Pablo decía que los tengan los hombres como siervos, como administradores de los misterios de Dios. Aleluya. Ay, santo es Dios. Y qué bueno es saber que el Señor todavía sigue llamando. Aleluya. Amén. Y no importa lo complejo que sea el ministerio en el día de hoy, como decía hace unos minutos atrás, lo importante es que entendamos que para esta hora Dios sigue llamando y alguien tiene que hacer el trabajo. Alguien tiene que decirle así al Señor.
Alguien tiene que dar continuidad al trabajo que se ha comenzado en este lugar. Aleluya. Qué bueno es saber que el Señor sigue buscando adoradores. Dios sigue buscando personas que le sirvan. Dios sigue buscando personas que le adoren. Dios sigue buscando personas que trabajen en su obra. Dios sigue buscando personas que se pongan a sus pies para rendirse y decirle al Señor: cuenta conmigo, que aquí hay un corazón sincero y agradecido. Amén. Bueno, así que, ¿qué ocurre allí en esta ocasión? Estos griegos que querían conocer de Jesús, querían tal vez dejar su religión politeísta, dejaron de servir a sus dioses, a sus filosofías, y querían conocer a Jesús. ¿Se recuerdan de un hombre en la historia bíblica? Aleluya, un joven rico que se acercó al maestro, que quería obtener la salvación, pero no estuvo dispuesto a obedecerle, no estuvo dispuesto a hacer lo que Jesús le había dicho que hiciera. Perdió de vista lo que Dios tenía para él. No estaba dispuesto a poner a Jesús en primer lugar. Hay que obedecer a Jesús, porque la obediencia produce buenos resultados. Aleluya. Volviendo al pasaje que se conoce como la entrada triunfal de Jesús, cuando Jesús le respondió y le dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. De ese fruto tú y yo somos parte, porque Él murió para darnos ¿qué? Vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Aleluya. Y tú que has conocido al Señor, ahora comenzaste a disfrutar de la vida de abundancia, de la vida que Dios tiene para ti, de las bendiciones que Dios te va a dar a los hermanos nuevos, de lo bueno que es servir al Señor. Oh, gloria a Dios. Y continuaba diciendo Jesús: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y ahí llega el versículo que yo quiero tocar en esta mañana. Jesús le dijo: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Mi servidor. Ay, santo. Y concluye con esa expresión que es la más importante esta mañana: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Levanta la mano y dale gracias a Dios. Sírvele al Señor. Gracias, Ay, Señor. santo. Sírvele al Señor. Gracias. Sírvele, que Dios te va a honrar. Sé fiel a Dios, que Dios se va a encargar de abrir puertas de bendición para ti, los tuyos. Aleluya. Sé fiel a Dios, que Dios se va a encargar de convertir todo lo negativo en positivo. Y si no lo cambia es por algún propósito, porque nos está dando una lección y una enseñanza. Ay, santo Dios. Porque todo es en el tiempo de Dios. Sí, aleluya. Señor, aleluya. En el tiempo de Dios, cuando ocurren las mejores cosas. En el tiempo de Dios, cuando vemos que Dios obra, aleluya, y se hace real en la vida de aquellos a los que Él llama. Sorprendentemente, Jesús le dijo a la gente que estaba de fiesta, porque estaban de fiesta, porque era la fiesta de la Pascua. Sorprendentemente, Él le dijo que había que morir, porque la vida plena comenzaba con la muerte. Oiga, como que pudieron pensar que era algo paradójico, aleluya, pero que Jesús estaba dándole una enseñanza, que solo a través de esa muerte se haría realidad el fruto, porque aleluya. Él estaba hablando de lo que le iba a ocurrir a quién, a Él mismo, aleluya, pero también era aplicándolo a sus seguidores. Y Jesús quería enseñarle allí a aquellos griegos, aleluya, conocedores de la historia, incluso de la historia de ellos, de Platón, Aristóteles y tal vez tantos más. Conocía su filosofía, estoy seguro que conocía de las aportaciones, pero allí estaba el maestro, allí estaba Jesús, que le estaba dando no una cátedra de filosofía, sino que le estaba dando con su vida el ejemplo de servicio y para lo que él había venido a este mundo. Y hoy Dios sigue llamando voluntarios, y hoy Dios sigue llamando seguidores, y hoy Dios sigue llamando hombres y mujeres que nos pongamos que en las manos del Señor para Él glorificarse y hacerse real en nuestras vidas. Tenemos que morir sirviendo a Dios, pero el beneficio, si tenemos que morir sirviendo a Dios, aleluya, eso es algo más importante, es diferente, es que resucitamos en vida eterna. Si morimos en deshonra,
como iba a morir Cristo, que se negó a sí mismo y prefirió ir a la cruz en vez de buscar la gloria de los hombres y tener la gloria de Dios. Y cuando se trae este tema de que se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Cristo fue crucificado con muerte de cruz en esa época, que era que la deshonra más grande. Pero resucitó como con gloria. Amén. Con gloria. Y allí estaban los ángeles testificando de su gloria. Ay, santo. Y Él resucitó y Él se levantó victorioso. Y como Él vive, tú y yo vivimos hoy. Y como Él vive, tú y yo tenemos esperanza. Y como Él vive, todo no ha terminado. Hay algo mejor de parte de Dios para nuestras vidas, día tras día. Debemos obedecer a Dios, no por los beneficios, no, sino porque somos sus hijos. Porque Él es dador de la vida, porque le pertenecemos a Él, porque Él fue quien nos salvó y nos ama. Y pudiéramos mencionar tantas razones para obedecer a Dios. Aleluya. Si amo las cosas de Dios, voy a servirle, voy a seguir sus pisadas con riesgo de perder la vida por Él. Sabes, nosotros aquí en Puerto Rico estamos muy cómodos adorando, alabando y sirviendo a Dios. Pero ¿sabe cuántos creyentes se están muriendo alrededor del mundo, precisamente en África y en tantos países musulmanes, por predicar el evangelio de Jesucristo? Aleluya. Cuando aceptan al Señor, los matan o los hacen negar la fe salvadora de Jesús. Aleluya. Pero muchos de ellos han optado por la muerte antes de negar al Señor. La palabra dice que el beneficio de esto es que el Padre les va a honrar, el Dios les honrará y compartiremos con Él su gloria. Aleluya. Bendito Dios. La honra, la distinción y la grandeza se obtienen, ¿sabe cuándo? En el servicio. En el servicio, lo que hacen ellos aquí es servicio, haciendo Aleluya. un trabajo de servir en la obra del Señor. Aleluya. Y Jesús lo dijo: si alguno me sirve, mi Padre le va a honrar. Aleluya. Dios nos invita a servir a los demás, porque Jesucristo fue el máximo ejemplo de servicio. Cuando servimos a los demás por amor a Jesús, es que estamos en el camino de la verdadera grandeza, de la verdadera grandeza de lo que Dios hace. Aleluya. Jesús dijo: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios. Esta familia pastoral han estado sirviendo aquí ya un año más. Año y 5 meses. Un año y 5 meses. Están comenzando, están dando los primeros pasos. Los primeros pasos. Marco, Dios lo trajo aquí, Exalí lo trajo, los dos nenes. Yo sé que Dios les va a seguir bendiciendo. Sirvan a Dios con gozo, sirvan haciendo con gozo, con amor, con amor. Iglesia, denle la mano como lo están haciendo. Los felicitamos porque que lo quieren muchísimo. Ellos están haciendo aquí el trabajo, aleluya. Y el trabajo en la obra se hace en equipo. Ellos sirven de una manera, ustedes sirven de otra. Está bien, porque cada uno sirve en el área donde Dios nos ubica en una tarea que nos corresponde hacer para ensanchar la obra del Señor aquí en la tierra. Iglesia amada, la palabra de Jesús no se equivoca. Y el mismo Jesús fue el que lo dijo: que si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y yo te voy a decir en esta mañana, iglesia, ¿cómo vamos a honrar a Dios? Aleluya. Y Dios nos invita a nosotros a honrarle. Porque la palabra dice: yo honro a los que me honran, dice el Señor. ¿Y cómo nosotros vamos a honrarle? Aleluya. Vamos a honrar a Dios a través de nuestros talentos. Honramos a Dios a través de nuestro ministerio. Honramos a Dios a través de nuestra vida de servicio. Honramos a Dios a través de nuestra disposición. Honramos a Dios a través de nuestros bienes. Honramos a Dios a través de nuestras ofrendas, de nuestros tiempos. Aleluya. Honramos a Dios cuando extendemos la mano al caído. Aleluya. No esperando nada a cambio. Ay, santo es Dios. Porque eso lo hace el Señor. Y entonces cuando hacemos eso, dice la palabra que Dios honrará a aquellos que le honran. Así que vale la pena honrar a Dios. Vale la pena poner el nombre de Dios en alto. Vale la pena servirle. Vale la pena darle la gloria y la honra a Él. Vale la pena, aleluya, no mirar hacia atrás.
Cuando venga el momento difícil, cuando venga el momento, aleluya, que a veces nuestro ministerio como que se pone un poquito a prueba. ¿Será cierto, Señor, que me llamaste o no? ¿Qué pasa? Aleluya, Marco, cuando eso venga, tú declaras en victoria. Podrá venir el momento de desánimo, pero en el desánimo declara que Dios está contigo. Podrá venir el momento, aleluya, de que a veces te sientas un tanto solo, pero declara que Dios está contigo como poderoso gigante para darte la victoria. Declara que la victoria de Dios no se consigue de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se va a ir acumulando poco a poco hasta que podamos ver la gloria de Dios en la vida nuestra. Nosotros llegamos a Manuel Pérez, pensamos que íbamos a estar poco tiempo, pero cada año que pasaba había algo más que hacer. Cada año que pasaba había algo más que hacer. Estuvimos 16 años levantando aquella iglesia y la dejamos porque Dios nos llevó para otra posición. Pero ¿qué tengo que decirle? Que no hay nada mejor que servir al Señor. Amén. No hay nada mejor que aceptar el reino de Dios. Amén. Ustedes lo aceptaron y Dios no lo va a dejar. Amén. No lo va a dejar defraudarlo. Siempre que le seamos fieles a Él. Amén. Cuando le somos fieles, Dios se encargará de bendecirnos y darnos la victoria. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Que Dios les guarde. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes de manera